Mis amados hermanos, el día de hoy voy a compartir con ustedes una predicación basada en Efesios 4, versículos del 17 al 21, donde dice la palabra del Señor así: Esto, pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Hay una palabra que resulta muy pesada para toda persona, pero también para los cristianos. Esa palabra consta de 4 sílabas, pero es demasiado pesada, y esa palabra es compromiso. ¿Cuánto pesa en ti el compromiso, hermano? ¿Qué entendemos cuando nos hablan de compromiso? ¿Y por qué el hombre se resiste al cambio? ¿Y por qué le teme al compromiso? La tendencia natural del ser humano es la de vivir en la vanidad de sus mentes, tomando caminos que los alejan de Dios. La gente debiera ver diferencia entre los cristianos y los que no lo son por la forma de vivir de unos y de otros. Pero en muchas ocasiones no es así. Pablo le dice a los seguidores de Cristo que deben dejar atrás la vida de pecado. Y en los versículos del 17 al 19, Pablo nos está presentando 4 características del estilo de vida de los impíos que los seguidores de Cristo en su nueva vida debieron haber abandonado. Preguntémonos cada uno de nosotros lo siguiente: ¿qué cambios ha habido en nuestra nueva vida en Cristo? ¿Qué compromiso adquirimos con la nueva vida que el Señor nos dio? ¿Y tú, hermano, qué clase de gentil eres? ¿Eres un gentil del mundo o eres un gentil que sigue a Cristo? Entonces tenemos 3 compromisos que cumplir en nuestra nueva vida en Cristo. Como ovejas del Señor, debo de estar dispuesto a oír a mi pastor. Debemos permitir en nuestras vidas que éstas sean capacitadas por Cristo. Y debemos ser dóciles y dejarnos modelar para ser conformados en la verdad de Jesús. La vida cristiana es un proceso. Y un proceso es un cambio de estado de la situación actual a una situación nueva. Aunque el cristiano tiene una nueva naturaleza, no ha adquirido automáticamente los pensamientos y buenas actitudes que Cristo requiere de cada uno de los nuevos creyentes, sino que debe de ser transformado, debe de adquirir el compromiso para que nuestro entendimiento sea renovado y permitir que sea entrenado y capacitado por el Espíritu Santo. ¿A qué debe comprometerse un nuevo creyente, hermano? ¿A qué debe de comprometerse un seguidor de Cristo? ¿Cómo escuchar al Señor? ¿Cómo aprender de Cristo? ¿Y cuál forma es la que el Señor espera de nosotros? El título de la predicación de hoy es La nueva vida y el compromiso de los que siguen a Cristo. Y los puntos que veremos son los siguientes. 1. ¿Qué clase de gentiles somos? 2. 4 características de los gentiles mundanos. 3. ¿Qué compromisos tienen aquellos que siguen a Cristo? Y 4. Las conclusiones. Inclina tu rostro y oremos al Señor. Amoroso Padre, te damos gracias, Señor, por este momento que disponemos para escuchar tu palabra, para escudriñar tu palabra, Señor, y hacerla nuestra. Te rogamos la guía de tu Espíritu Santo para que así sea, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Punto número 1. ¿Qué clase de gentiles somos? Efesios 4:17 nos dice: Esto, pues digo y requiero en el Señor,
que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Gentiles son todos aquellos que no pertenecen a las tribus de Israel. Cuando Pablo dice los otros gentiles, en este pasaje se está refiriendo a los impíos y a los gentiles no regenerados. Primera a los Tesalonicenses 4:5, como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces podemos observar dos tipos de gentiles. Los primeros son aquellos que han sido regenerados y convertidos a Cristo. Y cuando Pablo, les digo, se refiere a los otros gentiles, son los que no conocen a Dios y por tanto no obedecen su ley. Requiero, dice Pablo, requiero en el Señor. Requerir es saber algo con autoridad. Es necesitar algo como requisito. Y Pablo requiere a los creyentes y los instruye categóricamente diciendo, ya no andéis. Esta instrucción nos indica la conducta diaria con que el hombre se conduce y que debe ser cambiada. En el versículo 1 de Efesios 4 nos dice, os ruego, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Os ruego que andéis como es digno. Con dicho cambio de andar como es digno, Pablo se refiere al llamamiento supremo que nos está haciendo Jesucristo para ser parte de su cuerpo. Y debido a que cada cristiano ya es parte del cuerpo de Cristo, ha recibido del Espíritu Santo los dones espirituales para ser edificados mediante la participación con otros creyentes y asimismo crecer en el cuerpo. En 1 Juan 2:6 nos dice, el que dice que pertenece a él, debe andar como él anduvo. Pertenecer al cuerpo de Cristo es una gran responsabilidad y por eso es por lo que debemos dejar de vivir como los otros impíos. Los gentiles regenerados y convertidos a Cristo deben permanecer unidos a Cristo y andar como Él anduvo. Pablo nos exhorta señalando 4 características que debemos evitar para andar como Cristo anduvo. Punto número 2. Las 4 características de los gentiles mundanos. Efesios 4, 17, 19 nos dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Así podemos observar 4 características de los gentiles mundanos, es decir, de los gentiles impíos que no han sido regenerados. 1. Andan en la vanidad de su mente. En primer lugar, los incrédulos no son capaces de producir frutos de bendición para otros. En lo referente a cuestiones espirituales, sus procesos son distorsionados, por lo que siempre fallarán en producir entendimiento piadoso, por lo que su entendimiento está entenebrecido. Su vida es vacía, vana y carente de todo sentido. 2. Ajenos a la vida de Dios. En segundo lugar, los incrédulos se mantienen alejados de Dios y consecuentemente ignoran la verdad de su palabra. Como resultado de su entendimiento entenebrecido, son ciegos y su corazón está endurecido. Primera a los Corintios 2:14 podemos leer, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Punto 3. Perdieron toda sensibilidad.
En tercer lugar, tenemos esta característica. Los incrédulos son insensibles espiritual y moralmente hablando. A medida que continúan con sus vidas de pecado y alejados de Dios, se vuelven más insensibles cada día con los asuntos espirituales y no les importa involucrar a otros en sus asuntos de muerte. Romanos 1:32 nos dice: quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Pero fíjense, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Cuarta característica: se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. En cuarto lugar, los incrédulos se caracterizan por sus conductas depravadas. Caen por voluntad propia en la sensualidad y sus vidas dispendiosas, por lo cual se pierden cada día en actos inmorales, principalmente en los pecados sexuales. La impureza también es asociada a la avaricia, que es otra forma de idolatría. Pero aquí nos habla también de lascivia. ¿Y qué es lascivia, hermano? Lascivia se refiere al deseo sexual sin control. Es la propensión a los deleites carnales y a la lujuria. Eso es la lascivia. Romanos 1:28 nos dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿A qué debe comprometerse un seguidor de Cristo después de que escuchamos estas 4 características? ¿A qué debe comprometerse un seguidor de Cristo? Punto 3. ¿Qué compromisos tienen aquellos que siguen a Cristo? Efesios 4:20 nos dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Qué has aprendido de Cristo, mi hermano? Aprender es obtener conocimiento, y el conocimiento es aquel que te lleva a realizar cambios de prioridades, cambio de mentalidad y cambio de actitudes. ¿Qué cambios has experimentado en tu vida? Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto es, que tu entendimiento, tu forma de pensar, tu forma de haber aprendido, debe de ser ahora renovada. Las cosas viejas pasaron, hoy todas son hechas nuevas. El llamado que tenemos los cristianos es a no conformarnos a este siglo. No debe el creyente en Cristo conformarse a las conductas, al conocimiento y a las costumbres que este mundo moderno nos ofrece, que en general son corrompidos. Es corrupción. Nuestro entendimiento debe de ser renovado y transformado por el Espíritu de Dios, si es que en verdad hemos nacido de nuevo, escuchando la voz de Cristo y dispuestos a ser enseñados por Él mismo. Efesios 4:21: si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Has dejado de ser como los otros gentiles, hermano? ¿Gozas de una nueva vida en Cristo? ¿Has oído a Cristo? ¿Has sido enseñado por Cristo? ¿Y has sido conformado a la verdad de Jesús? Entonces tenemos 3 compromisos que cumplir en nuestra nueva vida en Cristo. Y estas 3 figuras que nos ilustra Pablo en la descripción de la vida que ha sido transformada, vidas que han sido salvadas y vidas que deben dar testimonio de un nuevo nacimiento. 1. El primer compromiso es oír a Cristo. Y Juan 10:27 nos lo recuerda diciendo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Segundo compromiso: debemos ser enseñados por Cristo. Tú no puedes enseñar lo que no has aprendido. Y el Señor nos envía a enseñar a otros,
Por lo tanto, esto nos compromete a primero aprenderlo nosotros. Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué te ha mandado el Señor Jesucristo? Tercer compromiso, debemos ser conformados en la verdad de Jesús. La verdad acerca de la salvación conduce a la plenitud de la verdad acerca de Dios y el conocimiento de las doctrinas que encierra su palabra y que son reveladas a los que le aman. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Conclusión, hermano. ¿Qué clase de gentil eres? ¿Eres un gentil del mundo o eres un gentil que sigue a Cristo? Romanos 12:2, recordemos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces tenemos 3 compromisos que cumplir en nuestra nueva vida en Cristo. Como oveja del Señor, debo aprender y estar dispuesto a oír a Cristo. También debemos permitir que nuestras vidas sean enseñadas por Cristo. Y tercero, debemos ser dóciles y dejarnos moldear para ser conformados en la verdad de Jesús. Pero para lograr esto es que nuestras vidas deben haber sido llamadas a los pies de Cristo y recibirle como Señor y Salvador de nuestras vidas, para poder recibir la adopción del Padre como sus hijos. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por medio del Espíritu Santo que nos da poder y nos sella como su propiedad. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y Efesios 1:13 nos recuerda ese sello. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Creer en Cristo, recibirle como Señor y Salvador para recibir ese bautismo con el Espíritu Santo. Y si ya eres un gentil transformado, llena tu vida, hermano, con el Espíritu de Dios. Embriágate con el Espíritu Santo, estando inmersos en los asuntos de Dios. Sumérgete en el Espíritu por medio de estudiar la palabra de Dios, oír y obedecer la voz de Cristo cuando te llame a servir, enseñando a otros a obedecer el Evangelio y a ser conformados en la verdad de Cristo Jesús. ¿A qué te comprometes hoy con el Señor, hermano? Inclina tu rostro y oremos al Señor. Amoroso Padre, te damos gracias, Señor, por tu llamado, por habernos llamado, Señor, a tu cuerpo, a formar el cuerpo de Cristo en una iglesia. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a comprometernos, a escuchar a Cristo, a ser enseñados por el Señor y a ser conformados en Cristo Jesús, para que, Padre bendito, podamos ser imitadores de Cristo como Pablo nos lo ha invitado. Te pedimos, Padre, y te rogamos, Señor, que dejes esta huella en nuestra mente, pero principalmente en nuestro corazón, para que podamos comprometernos y, vuelto en vida, poder servirte, Señor, con nuestro testimonio. Te rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos.